hay nada mejor que la predicación expositiva. ¿Qué cosa es la predicación expositiva? Bueno, pues hermanos, la predicación expositiva es la predicación que se desprende de la palabra del Señor, pero de manera consecutiva. De manera consecutiva. ¿A qué me refiero con eso? A que estudiamos párrafos enteros de la Biblia. Estudiamos párrafos enteros de la palabra de Dios. Porque cuando uno coge un versículo fuera de su contexto, termina creando falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Por eso lo mejor siempre es coger párrafos enteros de la Escritura y hacer estudios bíblicos en base a todo un párrafo de la Escritura. Y por eso estamos estudiando los días martes el libro de Hechos de los Apóstoles. Hasta acabar y empezar con teología sistemática, vamos a estar estudiando el libro de teología sistemática de Charles Ryrie. Ya vamos a estar estudiando todos los martes. Van a llevar cristología, neumatología, teología, bibliología, escatología y todas las logías que hay. ¿Ya? Vamos a estar estudiando los días martes. Muy bien, hermano. En el libro de Hechos, capítulo número 20, que fue lo que no llegamos a terminar la semana pasada, Hechos capítulo 20, versículo 1 al 12, que fue lo que tampoco llegamos a terminar la semana pasada, nos quedamos a medias. Vamos a leer todo ya, para no sacar doctrinas falsas, no irnos por la tangente. Vamos a leer todo ese párrafo, del verso 1 al versículo 12, dice la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Dónde estaba él? Él había estado en Éfeso y hubo un alboroto en Éfeso. Y él se despidió, dice la palabra del Señor, de los hermanos. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, probablemente a Corinto. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Acá hay muchos euticos también, que se andan ni bien se sientan, es como si le meciera. ¿Sabe quién te mece cuando vienes a la iglesia? ¿Quién crees que te mece? ¿Quién te mece cuando vienes a la iglesia? El diablo, pues. Ahora miren lo que dice ahí. Verso 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de un sueño, cayó del 3er piso y fue levantado muerto. Dice que Pablo disertaba largamente, por eso se durmió. Algunos no aguantan ni 10 minutos y comienza la roncadera, hermano. Qué triste, ¿no? Ahora, si usted se da cuenta, dice que él llegó hasta la medianoche. ¿Qué tanto predicaba? Lo que pasa es que ahí la Biblia dice, ¿me está escuchando? ¿Sí? Ahí la Biblia dice que el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Eso es para poder interpretar bien, porque hay gente que no interpreta, no entiende la Biblia. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Ya. ¿Y qué día entonces era el primer día de la semana acá? Cuando dice el primer día de la semana reunidos los apóstoles con los hermanos. ¿Qué día era? Domingo.
Pero era domingo en el calendario judío. En el calendario romano, ¿qué día era? Sábado. No era domingo. Y te voy a explicar por qué. Porque en el calendario romano, ¿sí me está escuchando? En el calendario romano, el día empieza de 12 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿Me entienden o no? 12 y 1 ya es el día siguiente, de la noche. El calendario judío empieza de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde empezaba el otro día. Quiere decir que el sábado a las 6 de la tarde, ¿qué empezaba? Era domingo. Entonces, cuando dice que se reunieron el primer día de la semana, se reunieron sábado por la tarde, que correspondía al domingo en ellos. ¿Sí me está entendiendo, hermano, o no? Y como se reunían a partir de las 6 de la tarde, es muy probable que la predicación haya empezado entre 6 o 7 de la noche y se alargó hasta las 12 de la noche. ¿Sí me entiende? Por eso es que Eutico se cayó y se murió. ¿Por qué? Por quedarse dormido. Pues no se quede dormido, hermano, no se quede dormido. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice: por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿qué? Muerto, ya estaba muerto, pues tercer piso, una caidaza así, hermano, ya uno se muere. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, está vivo. Lo resucitó, hermano. Y después de haber subido, partió el pan. ¿Qué significa partió el pan? ¿Que estaban tomando lonche? No, estaban celebrando la cena del Señor. La cena del Señor. Por eso dice partió el pan y comido habló largamente hasta el alba. Ese habló ya es una conversación. O sea, se quedaron toda la madrugada conversando la palabra de Dios. ¿A usted le ha pasado alguna vez eso, hermano? Que ha salido de un culto glorioso y se ha reunido con 3, 4 hermanos y usted se ha puesto a conversar hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero conversar de la palabra de Dios, no de la vida del otro, chismoso, sino conversar de la palabra de Dios. ¿Le ha pasado o no le ha pasado, hermano? Uy, a nadie le ha pasado. A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado, hermano. Salíamos del culto 10 de la noche, nos agarramos con 3, 4 hermanos, nos poníamos a discutir la palabra hasta las 5 o 6 de la mañana, hermano, hablando de la palabra de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Y si usted no lo ha pasado, conviértase. Ahora miren lo que dice ahí, versículo 11. Después de haber subido, o sea, se fueron hacia arriba y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron todos grandemente consolados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos podemos acercar a tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella venimos a escudriñar tu voz para nosotros. ¿Qué nos tienes que decir hoy? Háblanos, Señor. Prestos estamos, dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo comenzó a recorrer, como dice los primeros versículos, saliendo de Éfeso, comenzó a recorrer otros lugares. Y dice que llegó, en el versículo número 20, dice que él llegó a Macedonia. Y mientras Pablo estaba en Macedonia, escribió 2 cartas importantes. ¿Cuáles fueron esas cartas importantes que Pablo escribió en Macedonia? A ver si alguien sabe. 2 cartas importantes que Pablo escribió en Macedonia. Primera y segunda de Corintios. Primera y segunda de Corintios, Pablo las escribe estando en Macedonia. Y luego dice que él fue para Grecia. Probablemente se cumplió el deseo de Pablo de poder visitar a los hermanos que estaban allí en Corinto. Amén. Entonces estuvo allí y compartió la palabra de Dios con ellos. Y estando en Corinto, ¿verdad? Cuando él estuvo en Corinto, envió una carta
envía una carta, ¿ok? Ok, manda una carta a Filipos. Y estando en Filipos, es que le envía otra carta. Probablemente se cree que fue la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Mire lo que dice Romanos 16:23. Vamos para allá. Romanos 16:23, para que no diga que yo me ando inventando cosas, hermano. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribe Romanos? Romanos 16:23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Ahí se encuentra con un hombre llamado Gayo. Gayo. Y este hombre era un hombre que la Biblia reconoce como un gran hombre de Dios, hermano. Porque dice que era hospedador de Pablo. Pero no solo de Pablo. Gayo era reconocido por ser un gran hospedador de todos los siervos de Dios. Y no solamente hospedador, también los encaminaba. ¿Qué significa encaminar? Darle la provisión para el viaje. Ese era Gayo. No como usted o como yo, que somos gallitos. Así somos buenos, ¿no? Para pelear. No, él era Gayo, un hombre de Dios que ayudaba a los misioneros. ¿No me crees? Vamos a Tercera de Juan, para que tú puedas ver más o menos quién era este hombre, de quien Pablo reconoció como un gran hombre de Dios, un misionero maravilloso, y no porque saliera a la obra misionera. Esta carta de Tercera de Juan, ¿quién le escribe? Juan, pues hermano, si es Tercera de Juan, Juan la tiene que escribir. Ahora, mire lo que dice allí, versículo 1. El anciano a Gayo. ¿Quién es el anciano? Juan. ¿Y por qué no se pone Juan? ¿Por qué se pone el anciano? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué se pone el anciano? Por muchas razones. Número 1, probablemente porque era de toda esa generación del siglo I, era el más anciano, el más viejito. Se dice que Juan duró bastante. Ese era como Polistel. Duraba y no moría Juan. Hay una tradición juanina que se dice que antes de que Juan llegara a Patmos, el emperador Dominiciano había capturado a Juan en Éfeso y lo había llevado a Roma para que niegue a Cristo. Y ahí le intentó cortar la cabeza y se rompió la espada. Lo metió en los leones y se puso a jugar jazz con los leones. Y lo último que hicieron fue meterlo a una olla de aceite hirviendo. Eso dice la tradición. No estoy buscando en la Biblia porque no está. Eso dice la tradición cristiana. Y una vez que lo sacan a Juan del aceite hirviendo, Juan sale con piel de bebé. Linda piel, bien bronceadito, bien. Juan dice que cuando me vuelven a meter, dice otra vez. Y como vieron, el emperador Dominiciano vio que no lo podía matar, allí es donde lo destierra a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Eso es lo que dice la tradición. ¿Sí me entiende? ¿Pero por qué? Porque fue el último de los apóstoles en morir. Todos habían muerto, pero el último de toda esa generación, el último que murió fue, y muy anciano, fue Juan. ¿Sí me entiende? Por eso él se llama el anciano. La palabra anciano es presbúteros, que significa el que vigila, el que ve, el anciano. Y presbúteros o presbítero es un adjetivo sinónimo de pastor. Recuerde que hay 3 términos que se utilizan para pastor. Pastor, anciano y... ¿qué más? Pastor, anciano, anciano presbítero u obispo. Obispo. Son episcopocos, es el término que se utiliza para obispo. Entonces son 3 términos intercambiables. Cuando la Biblia habla de ancianos, ¿a qué se está refiriendo? A pastores. Cuando la Biblia habla de
pastores se refiere a ancianos o pastores, o también llamados presbíteros. Son términos intercambiables, hermano. Amén. Ahora, ¿por qué él no pone su nombre Juan? Porque como había persecución, él no quería que esa carta sea destruida. Por eso es que él ponía un seudónimo, o simplemente, más que seudónimo, ponía su título, que era pastor o anciano, ¿verdad? Y no ponía nada más, para evitar de que la carta sea destruida. Entonces, sea como fuera, había razones por las que Juan tenía que llamarse anciano y no se llamaba Juan propiamente dicho en esa carta. Pero de quien sí conocemos es de Gayo. Si usted lo mira ahí, ahí está el mismo Gayo. El Gayo de quien se habla en Hechos capítulo 20, 18 y 20, y en el libro de Romanos, que dice que era hospedador. ¿Cómo sabemos que era el mismo? Mire lo que dice acerca de Gayo. El amado, a quien amo en la verdad. O sea, Juan quería mucho a Gayo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Dios quiere bendecirte materialmente o no, hermano? Pregunta, ¿Dios quiere bendecirte materialmente? Sí. Y eso no es doctrina de la prosperidad, por si acaso. O bueno, sí es doctrina de prosperidad, ¿no? Sí es doctrina de prosperidad. Dios quiere bendecirte, quiere prosperarte. Pero la bendición material está supeditada a la bendición espiritual. Porque allí está diciendo que Dios te bendiga en todo, como prospera ¿qué? Tu alma. Si tenemos nosotros a una persona que no crece espiritualmente, el dinero lo corrompe. Amén. Porque dice que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Entonces, ¿es malo ser rico? No. ¿Es malo ser millonario? No. ¿Es malo tener casas y propiedades? No. Pero si tú no eres espiritual, todo eso lo vas a despilfarrar. Amén. ¿Sabe por qué? David era un hombre muy rico. Salomón era un hombre muy rico. Abraham era un hombre muy rico. ¿Y saben lo que hacían ellos? Le daban a Dios. Por eso no eres rico. Por eso no eres millonario. Porque le andas robando a Dios. Voy tocando carne porque nadie dice amén. Nadie dice amén. ¿Amén o no amén, hermano? Le andas robando al Señor 100 soles. Y andas diciendo, Señor, si me gano la tinca, Señor, que me faltó un número para el reventón. Mire, si le andas robando al Señor 100 soles, Dios no te va a dar ni 1000, ni 1.000.000, ni nada, hermano. Por eso, pedir bendición material, eso no está mal, pero eso está supeditado a nuestra vida espiritual. Dios no nos va a dar más si nuestra capacidad espiritual no permite. ¿Qué decía el salmista en el Proverbios 30? Señor, dame lo necesario para vivir. No me des poco para no renegar, ni me des mucho para olvidarme de ti. Dame del pan necesario todos los días. Amén. Pero a veces nos molestamos con los hermanos que tienen empresas y que tienen dinero. No hay por qué molestarse. Si Dios lo ha bendecido, porque Dios sabe que su corazón es mejor que el de nosotros. Amén. Y si nosotros comenzamos a ser fieles con Dios, Dios nos va a dar. ¿Usted sabe la historia de William Colgate? ¿Saben quién es William Colgate? William Colgate era el empresario que empezó toda esta línea de pasta de dientes, Colgate, y que luego se agrandó a muchas más empresas. ¿Sabe cómo empezó él? Él empezó entregando el 10% al Señor, porque él era cristiano. Como vio que sus ingresos subieron, comenzó a entregar el 30%. ¿Sabe cuánto terminó entregando William Colgate de diezmo a su iglesia local? 90%. Terminó entregando 90%, porque con el 10% era millonario. ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿Usted se imagina eso? Y nosotros nos andamos molestando por entregarle al Señor lo que Él debe.
lo que Él se merece. Amén. Y que ni siquiera lo que le entregamos se merece. ¿Usted cree que el Señor se merece lo que le damos? ¿O se merece más? Más todavía, hermano. Por eso, mire este hombre como Gallo, que era un hombre prosperado. Ahora sigue leyendo, versículo 3. Pues mucho, dice Juan, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hermanos, no hay nada más gozoso, no hay nada más, no hay nada que produzca más alegría en un pastor que saber que los hermanos viven en la verdad. Amén. Eso nos produce gozo. Cuando yo me encuentro con un hermano, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y a dónde está asistiendo? ¿A qué iglesia asiste? Ah, yo asisto a una iglesia por acá nomás. No es bautista, pero también se siente al Señor. Y ya uno comienza a tener serias dudas. ¿Sí me entienden o no? Hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque no en toda iglesia que se habla de Dios se predica el evangelio verdadero. Hay muchos estafadores, engañadores, mentirosos. ¿Sí me entiende, hermano? Hay que tener mucho cuidado. Por eso Juan se gozaba de que andaba en la verdad. Y dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, no hay nada más gozoso que saber que los hermanos de la iglesia andan en la verdad de Dios. Amén. Eso nos llena de gozo, de alegría, de saber, a ver, cuando sé de algunos hermanos de Calvario, me gozo, me alegro de saber que ellos siguen permaneciendo. ¿Por qué? Porque son mis hijos, yo los he engendrado para el evangelio. Es una iglesia que yo he engendrado, hermano. Entonces yo me acuerdo con mucho cariño de todos los hermanos allá. Y los voy a ir a visitar ahora. Y con mucho cariño me acuerdo de ellos. ¿Y sabe lo que me produce gozo? Verlos que siguen adelante. Amén. Verlos que siguen adelante. Eso produce gozo, hermano. Cuando vienen los pastores, el pastor Pablo Silva, el pastor, el misionero Andrés Larch, y ve que la iglesia sigue permaneciendo, ¿usted no cree que eso le llena de gozo? Eso le llena de gozo, hermano. ¿Por qué? Porque sabe que el evangelio sigue predicándose, sabe que la iglesia sigue adelante. Pero cuando viene un pastor y mira la iglesia, 2, 3 gatos por acá, y la iglesia cayéndose a pedazos, y a nadie le importa, y a las justas hay 1, 2 y todos se han desaparecido, ¿usted cómo cree que un pastor ve eso? Eso es triste, hermano. ¿Amén o no? Eso es triste, saber que la gente no ha permanecido en la verdad. Ahora mire lo que dice versículo 5. Amado, fielmente, dice, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Ves, pastor? Hay que prestar servicio a los desconocidos. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice que hay que prestarle servicio a los hermanos que son desconocidos. Esa es otra cosa. Son hermanos, pero son hermanos. Amén. Yo me acuerdo mucho en Lima que había gente que iba, tocaba la puerta y te decía, mira, yo soy cristiano también, y a veces metían a la iglesia. Acá ya no mucho, pero antes en Lima mucho se metían a la iglesia. Yo también soy hermano, estoy yéndome de ruta para el sur, no sé si me puedes ayudar con un dinero. ¿Sí o no? Y a veces andan peloteando. Ay, habla con el pastor, me le lanzan a mí, que yo le voy a dar plata. No, hermano, eso no es así. Si vienen, yo le digo, mira, acá la política de la iglesia es solamente ayudar miembros de la iglesia. Por último, ayudamos a hermanos cristianos. Pero yo soy cristiano, entonces dame el número de tu pastor, voy a llamarle para saber si tú eres cristiano. Y dice, ya, ahorita vengo. Y nunca más regresa, hermano. Esa tiene que ser la política de la iglesia. Amén. Ayudar a los desconocidos, pero si son creyentes, si son hermanos. Y corroborar que sean hermanos. Llamarle a su pastor para saber si son buenos hermanos. Y Gallo prestaba servicio a los hermanos que eran desconocidos, pero eran hermanos. ¿Y cómo le brindaba su apoyo? Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Cuando ellos, los hermanos viajeros, los misioneros, llegaban a sus iglesias locales, decían, hemos estado, hermanos, viajando hacia tal lugar y nos hemos encontrado, nos dijeron que había un hermano Gallo en tal ciudad. Hermanos, qué tremendo el hermano Gallo.
Qué tremendo con todos sus pollitos. Qué tremendo el hermano Gallo. Cómo nos atendió, cómo nos hospedó, cómo nos dio, nos bendijo. Todos hablaban bien del hermano Gallo. ¿Amén o no? Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. ¿Qué significa encaminarlos? Peripateo en griego. Significa darles dinero. O sea, no solamente Gallo los hospedaba, sino que Gallo les daba una ofrenda para que sigan su viaje. Amén. Hermano, cuando hay entre nosotros siervos de Dios, cuando hay entre nosotros misioneros, tenemos que ser dadivosos. Pero seamos dadivosos. Aprendamos a dar, a servir a los que sirven a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tenemos que ser dadivosos con los que sirven a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque son un grupo de mantenidos, pues por eso hay que darle. ¿Por eso? ¿Por eso hay que ser dadivosos con los que sirven a Dios? Mire lo que dice el versículo 7. Por eso tenemos que ser dadivosos con los que sirven a Dios. Porque ellos, no tú, no yo, ellos salieron por amor del nombre de Dios sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sabe por qué tenemos que ser dadivosos con los pastores, con los misioneros? ¿Sabe por qué? Porque ellos están aceptando servir a Dios sin aceptar nada de la gente del mundo. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser dadivosos con los hombres de Dios, con los siervos de Dios, con los misioneros. Porque ellos hacen la labor que nosotros no hacemos. Dedicarse a la obra de Dios, predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios. Amén. Hablaba con unos hermanos que me decían, pastor, ¿usted qué opina de los pastores vagos? Y yo, ¿qué es un pastor vago? A ver, dígame usted. No, un pastor vago pues es un pastor que solamente predica domingos en la mañana. Ese es un pastor vago. ¿Usted qué opina de ellos? Yo le digo, bueno, número uno, hay que tener mucho cuidado, hermano, de juzgar. Si es que, por ejemplo, una iglesia, porque mucho depende de la iglesia. Hay iglesias que solamente tienen domingo en la mañana y no tienen domingo en la noche. ¿Me entienden o no? Hay iglesias que tienen miércoles, hay iglesias que tienen martes y jueves, hay iglesias que tienen viernes, sábado y domingo, pero no todas las iglesias son iguales. ¿Amén o no amén, hermano? Entonces que no hay que juzgar a las iglesias. Número dos, el ser pastor no solamente es estar parado predicando, ¿verdad? El ser pastor equivale a que trabajes con vidas, a que formes a Cristo en la vida de las personas. ¿Y cuánto tiempo crees que te demanda durante semana formar a Cristo en la vida de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas a los que estás discipulando? ¿Cuánto tiempo crees que te tarda? Es bastante, hermano. Trabajar con una persona, con 2 personas, con 3 personas, con 4 personas, en discipulados, trabajar en consejerías, y de repente hay un problema en un matrimonio y te vas y los visitas y les hablas, los reconcilias, y ni bien sales, llegas a tu casa, te van a decir, ay pastor, de nuevo soporto el mal. Otra vez tienes que irte y de nuevo arreglar y solucionar, y llegas a tu casa, pastor, de nuevo soporto el mal, y otra vez, ¿sí o no? Entonces, hermanos, no está bien que juzguemos a los siervos de Dios. Amén. Y yo le dije a esos hermanos, no está bien que juzguen a su pastor. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden ver domingo en la mañana predicando en la iglesia. Y de repente es el único día que lo ven predicando en la iglesia. Pero ustedes no están enterados si durante semana discipula, visita, evangeliza y trabaja en la vida. Es más, está trabajando en tu vida para que tú dejes de ser chismoso. Si no, no vendrías a contarme tu chisme. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, no está bien que juzguemos a los siervos de Dios. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque el único trabajo que te demanda las 24 horas del día, sin entrada y sin salida, es el ministerio. Todo lo demás, tú entras a una hora y sales a otra hora. ¿Sí o no? En cualquier trabajo. En el ministerio no. En el ministerio hay que estar las 24 horas del día pendiente para lo que se necesite. Para lo que se necesite.
De repente fallece una persona, fallece un hermano. Pastor, ha fallecido, 1 de la mañana, 2 de la mañana, o alguien está enfermo, hay que ir a visitarle, 2 de la mañana. Hay que salir, hermano. Ay, disculpe, es que ahorita no soy pastor, soy papá. Entonces, yo soy pastor a partir de las 8 de la mañana, hermano. A esa hora le caigo, pues. ¿Está bien eso o está mal? Está mal. Uno es pastor las 24 horas del día. ¿Amén o no amén? Entonces, hermanos, por eso es que hay que ser dadivosos con los siervos de Dios. Ahí dice el versículo 7, porque ellos han salido sin aceptar nada de los gentiles. Por eso termina Juan diciéndole a Gallo, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, acoger a esos hermanos, acoger a esos siervos, acoger a esos misioneros y darles lo necesario para que continúen predicando, haciendo su viaje. ¿Por qué? Porque así estamos cooperando con la verdad de Dios. Amén. De repente no podemos ir, no podemos dejar lo que otros han dejado. De repente han dejado familia, han dejado profesión, han dejado todo por servir a Dios. Y eso no es fácil, hermano, ¿o sí es fácil? Es difícil. Y aún más, cuando hay diferencias de cultura. Yo me admiro a los que van muchas veces a otros países, pues tienen que aprender. ¿De qué más sufre uno? De la comida, hermano. ¿Verdad? Porque uno se acostumbra a su sazón, a su comida. Pero cuando te vas a otros países de misionero o a predicar, uno sufre, hermano, por la comida. O te vas a otros lugares. Por ejemplo, los de la sierra a la costa, los de la costa a la selva, los de la selva a la sierra. ¿Se sufre o no se sufre? Se sufre. Porque no tienen las mismas costumbres, no es la misma forma. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ellos hacen lo que nosotros no hacemos. Cooperemos con la verdad. Amén. Apoyemos a los siervos de Dios, a los que hacen la voluntad de Dios. Por eso ahí encontramos a Pablo, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 20. Llegando hasta allí, hospedándose en la casa de Gallo. Qué bendición para Gallo poder hospedar a Pablo, ¿no? Poder hospedar a Juan, a grandes hombres de Dios, hermano, y tener ese privilegio de tenerles con él. Pero mire qué más sucedió, versículo 3. Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron. ¿Quién le acompañó? Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ahora miren lo que dice el versículo 5. Estas personas que le acompañaron, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hubo hermanos que acompañaron a Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué hubo hermanos que acompañaron a Pablo en su viaje hasta Jerusalén? Porque Pablo estaba llevando ofrendas. Las ofrendas que se recogían en la primera época de la iglesia era por 2 motivos. A ver, cuando se inicia la iglesia cristiana, no se pedía diezmos. ¿Por qué no se pedía diezmos? A ver, ¿alguien sabe por qué no se pedía diezmos al principio de la iglesia cristiana? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué no se pedía diezmo? ¿Está escuchando o no está escuchando? No se pedía diezmos al principio de la iglesia cristiana porque cuando la iglesia cristiana empieza había un templo que era el templo de Jerusalén. Y todos los judíos estaban obligados a llevar el diezmo ¿a dónde? Al templo de Jerusalén. Por eso no se pidió diezmo,
Por eso Pablo nunca habla del diezmo. Por eso Pedro nunca habla del diezmo. Porque cuando Pablo y Pedro mueren, el templo todavía estaba en pie. ¿Sí me entienden o no? Entonces, lo que recolectaban los primeros cristianos no eran diezmos. ¿Qué cosa eran? Ofrendas. De ofrendas sí habla el apóstol Pablo, ¿verdad? No habla de diezmos, sí habla de ofrendas. Ahora, hermano, ¿para qué se usaban esas ofrendas que se recolectaban en las iglesias? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tenían esas ofrendas? ¿Cuál era la finalidad? Pagar el internet, pagar la luz, el agua, el celular de Pablo, ¿sí o no? ¿Esa era la finalidad? No, pues si no había luz, no había agua, no había internet, no había celular. ¿Qué se hacía con el dinero de la iglesia? Construir. Se construía, ¿no? Si no había, ¿cómo se llama? No había iglesias como hoy en día las tenemos. Ellos se reunían en casas. Entonces, ¿para qué recogían ofrendas? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que recogían ofrendas? ¿Me está escuchando o no? Por dos motivos. Número uno, porque parte de esa ofrenda se iba para ayudar a los pobres de Jerusalén. Los hermanos pobres de Jerusalén eran ayudados con las ofrendas que se recogían en las iglesias y se enviaba. Como en aquel entonces no había Western Union, ¿sí me entiende? No había envío por dinero, recolectaban, y cuando Pablo iba a visitar a las iglesias, le daban parte de las ofrendas para que Pablo llevara el donativo a Jerusalén, para ayudar a los hermanos pobres. ¿Amén? Eso está, vamos a Hechos 11, para que usted no me diga que estoy hablando de herejías. Mire, Hechos 11. Hechos 11. Versículo 27, mire lo que dice ahí. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una grande hambre en la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Claudio es el emperador Claudio, César, no el gallo Claudio. Verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitasen en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, parte de las ofrendas, ¿para qué se daba? ¿Para qué se daba parte de las ofrendas? Para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Amén? Esa era una ordenanza, apoyar a los hermanos pobres de Jerusalén. Pero otra parte de las ofrendas, ¿para qué se daba? ¿Para qué se daba otra parte de las ofrendas? Mire lo que dice ahí, 1 Timoteo. Primera Timoteo. Capítulo 5, versículo 17. Le estoy enseñando la palabra de Dios, hermano, ¿ah? Dice ahí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos. ¿A qué se refiere con ancianos? Presbúteros, ancianos. ¿Qué son ancianos? ¿Los viejitos? No, los pastores. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Qué significa que gobiernan? Que administran la iglesia. Los ancianos, los pastores que administran bien la iglesia, sean tenidos por dignos de ¿qué? ¿Qué dice? Doble honor. ¿Qué cosa es doble honor? ¿Qué cosa es doble honor? Doble reverencia, doble pleitesía. No. En griego, el apóstol Pablo está diciendo, los pastores que gobiernan bien la iglesia
sean tenidos por doble salario. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, si alguien pregunta, ¿y cuánto debería ganar un pastor? ¿Cuánto cree usted? La Biblia dice doble salario. Eso no lo he inventado yo. Eso está ahí. Ay, no le creo. Búscalo. Busca en griego. Mira otras versiones, te vas a dar cuenta. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean dignos de doble salario. ¿Por qué? ¿Por qué merecen doble salario? ¿Por qué cree usted? Ahí lo dice, más abajo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que habían pastores que no se dedicaban a enseñar y a predicar. Habían pastores que se dedicaban solamente a administrar. Y habían pastores que se dedicaban solamente a enseñar. Y Pablo dice, si un pastor administra y enseña, se le debe pagar el doble. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo cree usted que se le iba a pagar a los pastores? ¿De dónde se le iba a pagar? De las ofrendas que la iglesia recogía. ¿Sí me entiende o no? Entonces, las dos finalidades por las que se recogían ofrendas en la primera época de la iglesia cristiana era para ayudar a los hermanos pobres y para pagar doble salario a los pastores que administraban la iglesia, pero que también predicaban. Esas eran las dos finalidades por las que se reunían ofrendas en la iglesia local. ¿Amén? Esa era la realidad. Yo te estoy mostrando con la Biblia, hermano. No digas que yo estoy inventando. Eso está en la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Yo no voy a rehusar enseñarte lo que dice la Biblia. Y eso es lo correcto. Eso tiene que ser así. Ahora, miren lo que dice. Como ese dinero era llevado, el apóstol Pablo no se iba solo con el dinero. ¿Sí me entienden o no? Apóstol, bienvenido a la iglesia de Corinto. Muchas gracias. Esto hemos recogido. Llévelo a los hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Cuánto tienen acá? $5,000. Gloria a Dios. Guarda, échalo acá nomás. Ya, yo lo llevo, no te preocupes. ¿Así decía Pablo? ¿Pablo solito se andaba llevando el dinero? No. ¿Qué hizo Pablo para que nadie dudara de su integridad? ¿Qué hizo? Hizo que las iglesias mandaran a un hermano para que cada iglesia que enviaba dinero, con un hermano que mandara, se comprobara que el dinero llegara íntegro hasta Jerusalén. ¿Sabe cómo se llama eso? Honestidad. Honestidad. Por eso un pastor, una iglesia que no da informe económico, es una iglesia deshonesta. En las iglesias se está cometiendo malversación de fondos. Hay pastores que están robando el dinero de las iglesias. Yo conozco pastores bautistas que dicen, no, yo no voy a dar informe económico porque la iglesia es obra. La iglesia todavía no es una iglesia constituida. Y no entregan informe económico. ¿Por qué? Porque dice que hay otros que dicen, los hermanos no son maduros. Y tú sí eres bien maduro, ¿no? Tú sí eres bien maduro. Ahora te van a llamar Nicolás ahora. Nicolás Maduro. Para que se te complete tu dictadura. Dice, no, yo no voy a dar informe económico a los hermanos porque los hermanos no son maduros para ver cuánto entra y cuánto sale. Eso es falso. ¿Amén? Eso es falso. Y yo no voy a cansar de decirme que todo eso es malversación de fondos. Los pastores bautistas están usando falsa doctrina para no decirle a la iglesia cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. Y se andan llenando los bolsillos del dinero de la iglesia, hermano. Eso es triste. Porque, hermanos, hay hermanos que vienen con confianza.
Y dicen, ay pastor, disculpe usted. Y eso sucede, escúcheme aquí. Eso sucede. Por eso el que ocupa el cargo de pastorado tiene que tener integridad. Pastor, disculpe, no he venido el domingo, pero aquí está mi diezmo, pastor. A uno le entregan. ¿Sucede o no sucede? No sucede. Pastor, no he venido, pero ahí está mi diezmo. Usted que va en la noche, pues se supone que es el pastor, pues no. Usted que va en la noche, yo no voy a ir, entréguele mi diezmo, pastor. Ah, ya, hermano, ya, hermana. Amén, amén, ya está. Y de ella no sale. ¿Sí me entiende o no me entiende? Porque ese dinero no me lo están dando a mí. Otra cosa que me digan, pastor, esta es una ofrenda para usted. Ah, gloria a Dios. Como buen bautista no se pregunta. Amén, ya está, es una ofrenda, ¿no? Pero si viene alguien y dice, esto es mi diezmo, pastor, échelo usted. Y el pastor va y se lo va guardando y nunca lo echa. Eso se llama robo. ¿Está escuchando, mi hermano, o no me está escuchando? Todo esto tengo que enseñarlo, hermano. Tengo que enseñar todas estas cosas. Porque en muchas iglesias, o puede venir otro pastor que diga, no, ¿por qué vamos a entregar el informe económico? O le entregamos informe económico una vez al año para que una vez al año no les haga daño. O una vez al año para que nadie se entere de todo lo que hacemos y nadie pueda reclamar, para que nadie pueda reclamar. Todo eso, hermano, todo eso es pecado. Amén. Hoy nadie dice amén. ¿Amén o no? Todo eso es pecado, hermano. Y te lo voy a comprobar. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 8. Ay, pastor, ya acabe. Espérate, ya voy a acabar. Espérate. Desesperado. Mira lo que dice allí. 2 de Corintios, capítulo 8, cuando Pablo habla acerca del dinero de las ofrendas que él recibía y que él tenía que llevar hasta Jerusalén. Mira lo que dice versículo 8, 2 de Corintios 8, versículo 13. En ese contexto está. Pablo está hablando acerca de las ofrendas y dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad de la abundancia, para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea, ¿por qué damos ofrendas? Para ayudarnos unos a otros. Ahora, miren lo que dice versículo 16. Versículo 16, todos con su Biblia, dice ahí, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a ustedes. O sea, Tito dijo, yo voy a Corinto. Pablo, no te preocupes, yo voy a Corinto y voy a recoger el dinero que ellos tienen ahí. Ahora mire lo que dice versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Para recoger el dinero, para llevar el dinero, para cuidar el dinero, se escogió a un hermano con mal testimonio. ¿Amén? No. Se escogió un hermano que dice que tenía tan buen testimonio que por todas las iglesias decían que era un buen hermano. Amén. Entonces no podemos andar escogiendo de tesoreros a hermanos que no tienen buen testimonio. No se puede. De repente hay hermanos que son prestamistas o juegan con dinero. Tienen dinero por acá, lo suplen por acá, lo prestan de acá, lo llenan por acá y alguien dice, pastor, yo propongo a fulano de tesorero. Y el fulano es el que presta dinero o el que anda jugando con el dinero. ¿Usted cree que estaría bien o estaría mal? ¿Usted qué cree, hermano? Estaría mal, sería incorrecto. No estaría bien. ¿Amén o no? Porque así la persona sea íntegra, en algún momento se va a sentir tentado ¿a qué? A jugar con el dinero, a coger el dinero, a prestarlo, después de devolverlo. Y eso es incorrecto.
¿Amén, hermanos, o no? Hoy nadie dice amén. ¿Amén o no amén? Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso dice que no solamente Tito, sino que se mandó a un hermano de buen testimonio, de quien nadie dudaba su integridad, para que vaya a recoger el dinero. Ahora miren lo que dice ahí. Versículo 19. Y no solo esto, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. ¿Qué cosa fue? Designado. La palabra designado es por votación. O sea que la iglesia votó a favor de que ese hermano de buen testimonio vaya a supervisar el dinero. ¿Amén? ¿Quiere decir que en esta situación del dinero solamente el pastor tiene que administrarlo? No. ¿En esta situación del dinero solo los líderes tienen que administrarlo? No. Tiene que administrarlo la iglesia, tiene que supervisar. La iglesia tiene que supervisar que el dinero de la iglesia se administre correctamente. Amén. Hoy nadie dice amén. ¿Amén o no amén, hermano? La iglesia tiene que supervisarlo. ¿Por qué? Porque eso dice Pablo. Pablo dice que a ese hermano la iglesia lo designó. Hicieron una votación. Ellos votaron a favor de que este hermano de buen testimonio vaya y supervise el dinero. Eso es lo que está diciendo. Ahora miren lo que dice ahí. Y no solo esto, versículo 19, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Quién tenía que supervisar el dinero? La iglesia. ¿Pero quién tenía que administrar el dinero? ¿La iglesia? No. Los líderes. Los pastores. La iglesia supervisa que el dinero sea bien administrado, pero ¿cómo se administra? Es dependencia pastoral. Y te lo explico de esta manera. Cuando Pablo recibía el dinero, las iglesias mandaban hermanos que supervisen que si habían mandado 1000 soles, los 1000 soles lleguen a Pablo. Y también supervisaban que cuando Pablo llegara a Judea, los 1000 soles se entregaran como estaba estipulado, ¿sí o no? Pero ¿quién administraba esos 1000 soles, suponiendo 5 hermanos necesitados? Entonces, de estos 1000, cojo 300 para ti, 200 para ti, 100 para ti, 50 para ti. ¿Quién administraba eso? ¿Las iglesias? ¿Quién lo administraba? Pablo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, Pablo no llamaba a los hermanos de Corinto y le decía, hermanos de Corinto, los 1000 soles que ustedes han mandado, hay 5 hermanos, a uno quiero darle 300, a otro 200. Hagan votación para ver si puedo distribuirlo así. ¿Eso es lo que dijo Pablo? Pablo no dijo eso. Pablo dijo, yo lo administro, pero ustedes lo supervisan. ¿Sí me entiende? ¿Quién debe administrar el dinero de la iglesia? Son los líderes y el pastor. Pero ¿quién tiene que fiscalizar que ese dinero no esté mal distribuido? La iglesia. Amén. ¿Sí me entendió o no me entendió, hermano? Una cosa es administrar, otra cosa es fiscalizar. Y Pablo dice, versículo 19, dice la segunda parte, para llevar este donativo, que es que administrado por nosotros para la gloria del Señor. Pablo y los hermanos que estaban allí lo administraban, mientras que las iglesias aprobaban que Pablo llevara el donativo y que vayan hermanos que acompañaran a Pablo. Ahora versículo 20. Este es importante, márcalo en tu Biblia. Es importante. Evitando, dice Pablo, un gran hombre de Dios, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Por qué Pablo decía, manden a su comisión, manden a sus hermanos, supervísennos? ¿Por qué?
porque él no quería que nadie lo censure. Él no quería que nadie diga, Pablo se llevó 1000 soles, ¿cómo lo habrá gastado? Pablo llevó el dinero, ¿cómo lo estará haciendo? Pablo no quería que nadie lo censure. Amén. Pablo no quería que nadie diga, lo acuse de cómo estaba administrando el dinero de la obra de Dios. Por eso él dice, ¿y cómo dice que era esa ofrenda? Dice que era abundante. Abundante. Y él dice, como es tanto dinero y yo lo tengo que administrar, ¿sabe lo que hago? Versículo 21. Procuro hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. Amén. Porque hay pastores, cuando van los miembros y le dicen, pastor, yo quisiera el informe económico. Poder en Jesús, hijo del diablo, te dicen. ¿Me vienes a mí? ¿Vienes a dudar de mi integridad? ¿Vienes a dudar de mí? ¿Qué cosa quieres? ¿Estás dudando? Mira, mejor ándate y arrepiéntete. No quiero escuchar nada. Ándate, porque si tú hablas, tus hijos van a pagar muy caro por dudar del ungido de Jehová. Así te hablan. ¿Y sabes lo que te dicen esos sinvergüenzas? Agarran y te dicen, además yo hago las cosas y Dios sabe cómo yo administro. Pablo dice, yo lo hago delante de Dios, pero también delante de los hombres. Amén. Dios sabe cómo yo administro el dinero de esta iglesia. Dios lo sabe, pero ustedes también lo saben. Amén. Por eso yo les entrego su informe económico. Porque ustedes saben cómo yo lo administro y Dios sabe que yo también lo administro. Por eso Pablo dice, yo lo hago honradamente delante de Dios y de los hombres. Pero tenga cuidado con esos pastores bautistas que no entregan informe económico. Esas iglesias que no entregan informe económico. Esos pastores de seguro están haciendo malversación de fondos. Porque por algo no se quiere entregar informe económico, hermano. Nosotros los bautistas siempre hemos sido honestos. Y más que honestos, obedecemos la Biblia. Y yo no sé si tú te das cuenta de lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice que hay que hacer las cosas honradamente delante de Dios, pero también de los hombres. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Por eso cuando Pablo en Hechos capítulo 20, ¿están que me siguen la historia o no me están que me siguen la historia? En Hechos 20, cuando Pablo se encuentra con todos estos hermanos, dice la Biblia que él se estaba preparando para llevar ese donativo. Por eso esos hermanos lo acompañaron. ¿Para qué? Para que no quepa la menor duda de que Pablo estaba obedeciendo a Dios. Estaba sirviendo a Dios íntegramente. Porque el pastorado, hermanos, el pastorado involucra la administración del dinero, ¿o no? El pastorado involucra la administración del dinero. Hay iglesias que dicen, usted es el pastor, usted es el empleado, ya acabé con esto. Usted es el pastor, usted es el empleado, usted encárguese de visitar, de predicar, de enseñar, de discipular, y el dinero lo administramos nosotros. Hay diáconos que dicen eso. Hay iglesias que dicen eso. Usted es pastor, se encarga de lo espiritual, nosotros somos diáconos, nos encargamos de lo material. Eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es falso. ¿Sabe por qué uno de los requisitos es que el pastor no sea avaro y que no sea amador de ganancias deshonestas? ¿Sabe por qué? Esos dos requisitos son claves porque el pastor también administra el dinero de la iglesia. Por eso Pablo dice, como el pastor es administrador del dinero, no tiene que ser avaro y no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Pero hay sinvergüenzas por ahí que andan diciendo, no, el pastor se encarga de lo espiritual y nosotros de lo material. No es así. El pastor se encarga de toda la administración de la iglesia, pero haciéndolo todo honradamente delante de Dios y de los hombres. Eso está en la palabra de Dios. Yo lo estoy mostrando con la Biblia. Sino que hay iglesias mal enseñadas,
gente mal formada por doctrinas que no son bíblicas. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. De esos pastores que también van por el otro lado. Yo soy el ungido. Yo soy el ungido. Tú te metes con el ungido y te andan echando juicio. Tú te metes, yo soy el ungido. Acá yo tengo la unción de Dios. Tú te metes conmigo, tus hijos van a pagar, hasta tu firulais se va a morir. Y te matan al firulais, hermano, por haberte metido con el ungido. Hermano, todos los cristianos somos ungidos. Si no, no seríamos cristianos, pues. Cristiano significa ungido. Todos somos ungidos, hermano. ¿Amén o no? Así que tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado con esa gente que dice ser pastor, pero no da cuenta a nadie. Yo le doy cuenta a Dios. Espérate cuando estés en el infierno. Vamos a orar.